Con su venia, Presidenta. Adelante. Hago una recapitulación de lo que nos ha presentado el secretario. Bienvenido a esta tribuna de la Cámara de Diputados. De todo lo que se ha logrado este sexenio en materia educativa. Nuestro sistema educativo cuenta con más de 36 millones de estudiantes, más de 2 millones de docentes y 258,000 planteles educativos, lo que nos coloca como uno de los sistemas más grandes a nivel mundial. La reforma educativa obliga al Estado mexicano a garantizar la calidad educativa en tres principales aspectos: un nuevo modelo educativo, mejores maestros y escuelas dignas y bien equipadas. Con ello se asegura que las niñas y los niños desarrollen sus destrezas y habilidades, un sistema profesional docente basado en el mérito y atender los rezagos en infraestructura escolar. Entre los principales beneficios de la reforma es la inversión destinada a mejorar la infraestructura física educativa, que fue de casi 139,000 millones de pesos, la más alta en los últimos 50 años. Se han realizado 1,520,000 evaluaciones a docentes en distintas modalidades. Al final de este año se habrá alcanzado la capacitación de 1,200,000 maestros y maestras de educación básica. Hoy son 207,000 maestros que obtuvieron la plaza por concurso, y no como se compraba anteriormente. El mérito, la capacidad, el desempeño de los docentes han sido institucionalizados dentro de un sistema totalmente transparente. En el ciclo escolar 2017-2018 se beneficiaron más de 25,134 escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, un incremento del 274% con respecto a 2012-2013. 41,000 escuelas han sido beneficiadas con esta administración, con una inversión mucho más de 16 millones de pesos con el programa de reforma educativa. Se han otorgado 7 millones de becas de 3 tipos: presencial, semipresencial y a distancia. Se ha beneficiado al 30% de la población estudiantil de las escuelas públicas. La abrogación de la reforma educativa implicaría cancelar todos los programas impulsados en materias de educación, educación de calidad, escuelas de tiempo completo, escuelas al 100, programas de profesionalización continua, eliminar las garantías establecidas en la ley para garantizar una educación de calidad y un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se ha encargado de llevar a cabo el proceso de la evaluación de los docentes. Uno de los argumentos más escuchados para defender la cancelación de la reforma es que es una reforma punitiva, que se le castiga a los maestros, cuando en realidad es todo lo contrario, pues a cada docente evaluado se le da hasta 3 oportunidades para tener la evaluación. En caso de no aprobar dicha evaluación, únicamente es canalizado al área administrativa. No se le castiga a los maestros, simplemente se vuelven a capacitar para regresar a dar clases. Usted, secretario, ha mencionado en distintas ocasiones que los niños y las niñas de nuestro país no vienen a cabildear al Congreso, que no tienen ni voz ni voto para poder pararse aquí frente a todos nosotros y pedir y exigir una educación de calidad. El nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1 de diciembre, ha anunciado que no dejará ni una coma de esta reforma. Yo pregunto, secretario, porque todos los aquí presentes levantemos la mano quienes somos docentes y quienes queremos una mayor calidad educativa en nuestro país. Yo le pregunto, secretario, ¿qué implicaciones habría en el corto plazo ante una cancelación de los componentes de dicha reforma? ¿Qué consecuencias tendría en nuestro país y de qué manera afecta a la educación de calidad? Muchas gracias. Gracias a usted. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario Otto Granados Roldán.
hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con mucho gusto haré algunos comentarios al recuento puntual que hizo la diputada Cintia López Castro. En primer lugar, efectivamente los procesos del servicio profesional docente han permitido una potenciación, una enorme mejoría, una gran mejoría, de la cual los maestros son fundamentalmente los grandes protagonistas. Vean ustedes los indicadores, por ejemplo, por algunas asignaturas. En el caso de los maestros de educación especial, su resultado promedio en el nivel más alto de desempeño hace 3 o 4 años era de aproximadamente el 8%, lo obtenía, hoy es prácticamente 2 veces y media más. Lo mismo ha pasado con los de español de secundaria, con los de matemáticas y otros más. Están realmente dando lo mejor de sí, gracias a diferencia de lo que se dijo en algún otro momento, a que estos procesos están alineando, están creando los incentivos adecuados como para que ellos en su talento, en su esfuerzo, en su mérito, estén dando mucho mejor de sí en muy distintos componentes. Véase, por ejemplo, cómo está compuesto un proceso de evaluación del desempeño hoy. No es simplemente un examen, una cosa así, tiene 4 componentes que son primero el informe del director de su propia escuela, su autoevaluación, un proyecto de enseñanza que se refiere específicamente a su práctica pedagógica, a su grupo, a su escuela o a su materia, en la cual ni más ni menos, pues ya prácticamente 1 millón de maestros se han capacitado este año, tan solamente para poder elaborar ese proyecto de altísima, de absoluta contextualización en esa dirección. Preguntaba la diputada López Castro cuáles serían las consecuencias de que se truncara un esfuerzo que han hecho fundamentalmente las maestras, los maestros y los estudiantes en nuestro país. Yo empezaría por decir, en primer lugar, que si uno lo ve con prudencia, con sensatez, con sosiego, los procesos que han mejorado de manera importante, robusta en materia educativa, son países que las han instrumentado por un periodo largo, por lo menos a mediano y a largo plazo. Véase, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que empezó sus procesos de modernización y mejora educativa en la primera mitad de los años 60. Véase el caso ya muy sabido, muy citado, de Finlandia, que lanzó su primera ley de reforma educativa en 1963 y salió en el primer lugar en PISA en el año 2000, o sea, 37 años después. Y así hay muchos, véase el caso de Singapur, que le tomó 25 años. Entonces, yo lo que diría es que con todos los ajustes, con todas las mejoras, con todos los cambios que sea necesario hacer para mejorar una política de esta naturaleza por el bien de las niñas y de los niños, no se pierda el ritmo. Se pueden hacer ajustes, mejorarla. Todo proceso de este tipo, complejo, sistémico, es siempre perfeccionable, siempre mejorable, pero ahí hay un tren, hay una semilla ya sembrada que a mí me parece que va a dar muchos frutos para la educación de México. En segundo lugar, y ya lo estamos observando, la próxima generación de acciones educativas, llámese como se llame, va a abrir una nueva área de oportunidad para las entidades federativas. Aquellas entidades federativas que estos años lo han hecho mejor son aquellas en donde sus estudiantes hoy aparecen mucho mejor situados en las pruebas de Planea. Hubo 18 estados que en Planea 2017 subieron en matemáticas y hubo 11 que subieron en lenguaje y comunicación. Y subieron puntos estadísticamente muy importantes, hasta 30 puntos, los cito de memoria: Sonora, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos estatales y las autoridades educativas locales de esos 11 y 18 estados que mejoraron notablemente en eso, hicieron una intervención eficaz, trabajaron con sus maestros, con las escuelas más rezagadas. Por lo tanto, si interrumpimos un esfuerzo de esa naturaleza, a mí me parece que la inequidad que hoy vemos entre el norte, el sur del país, la distancia en años de escolaridad, entre 11 en algunos casos y apenas 8 en otros, los niveles de analfabetismo que son en algunos casos ya de 1% y en otros son todavía de 40%, no se va a corregir, sino que se va a profundizar. Así que, insisto,
El mensaje es que con todos los cambios, ajustes, perfeccionamientos que se puedan y deban hacer en un proceso de esta naturaleza tan complejo técnicamente, es un esfuerzo que vale la pena seguir, básicamente por el bien de las niñas y de los niños de México. Para formular la réplica del PRI, tiene la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, hasta por 2 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Señor Secretario de Educación, bienvenido. Yo quiero comentarles que todos los días, en estas últimas fechas, todas las políticas públicas han pasado por una suerte de ruleta rusa de quienes juegan a ser una fuerza heroica y obstinada diciendo a todo que no. La historia, la economía y las instituciones no importan, pero quienes sí entienden la reforma educativa saben bien que fue objeto de un mensaje de campaña, pero eso ya pasó, vamos hacia adelante. Un modelo distinto, ¿cuál? La idea de democracia sindical, ¿cómo? Díganlo. Tirar y destruir es fácil, hacer cuesta, es una tarea mayor. Mejores condiciones en las escuelas, docentes idóneos en las aulas, mejores prácticas educativas para estudiantes del nuevo milenio, no hemos escuchado nada. Hay que pasar de la queja a la propuesta. Pero afortunadamente la educación en México no inició el 2 de julio, ahí está la UNAM, el Politécnico, la educación obligatoria, la educación inclusiva, un largo etcétera. El presidente Enrique Peña Nieto ha estado a la altura de lo que exige hoy el mundo: cambio pedagógico, equidad, inclusión, reflexión, aprendizaje, lengua indígena como lengua materna, docentes con acompañamiento pedagógico, gobernanza educativa, formación profesional. ¿Quién se niega a un servicio profesional docente que quite control de las plazas y trayectorias docentes a los sindicatos? ¿Quién se niega a erradicar la herencia, renta y compraventa de plazas? ¿Quién se niega a que se quiten los aviadores en la nómina? ¿Por qué derogar la oportunidad que tiene un docente de aspirar a una plaza mejor? ¿Quién desea derogar una reforma educativa acordes a los sistemas del mundo? Yo creo, señor secretario, que los maestros no tienen miedo a ser evaluados. Estoy absolutamente convencido que hay maestros serios y tengo yo la esperanza de que el grupo mayoritario presente ya su propuesta, porque hasta ahora decimos todo a no, pero no hemos escuchado ninguna propuesta. Muchas gracias.